Un concepto central en la psicología analítica es el de sombra, y una de las preguntas que más me hacen es la de cómo integrar la sombra. Para comprender esto, primero tenemos que definir qué es conciencia, inconsciente y obviamente qué es la sombra. Como cada uno de estos temas ameritan un video propio, para que lo entiendan ahora, se los voy a resumir así nomás. Conciencia significa conocer. Es el estado de darse cuenta de uno mismo, del entorno y de las experiencias internas y externas. Inconsciente significa lo no conocido y abarca todas las cualidades individuales y colectivas que no se conocen, pero que operan en la personalidad total. Se divide en inconsciente personal, conformado por los complejos y relacionado con la propia biografía, e inconsciente colectivo, que contiene elementos comunes a toda la humanidad, los arquetipos. Ahora sí, como la sombra es nuestro tema central, la vamos a definir más ampliamente. La sombra es la suma de todas las facetas de la personalidad que no reconocemos o no queremos reconocer en nosotros mismos y que por consiguiente descartamos. Como todo esto queda en lo inconsciente, es proyectado en el exterior y lo vemos con claridad en los demás, haciendo reproches y pretendiendo que cambien algo que en realidad debemos modificar en nosotros mismos. Constituye una parte significativa de la personalidad, abarcando todo aquello que no se reconoce como propio, aunque forme parte integral de lo que uno es. Mal que nos pese, aunque hagamos las cosas más desorbitantes por mantenerlas fuera de la vista, se las ingenia para salir a la luz cuando y como quiere, ya sea a través de una situación que nos saque de quicio o con un simple pero efectivo acto fallido. Incluso un síntoma físico revela que hay una parte de la personalidad que se manifiesta por su cuenta, sin mediación de la conciencia. Si bien la propia sombra se asocia con un sentimiento de culpa y vergüenza, también conlleva un sentimiento de presencia de algo auténtico e importante. En general, cuando pensamos en la sombra, la asociamos con aspectos oscuros o negativos, pero no es correcto hacer este tipo de valoración, ya que todo lo que pertenece a la personalidad total no es ni bueno ni malo, simplemente es. En lo inconsciente, todo es parte de una totalidad en la cual no hay divisiones. La conciencia es la que necesita analizar y discernir, y por eso divide todo en parejas de opuestos. Y esto nos plantea un conflicto, porque nos obliga a diferenciar y a decidir. Y sucede que cuando le decimos sí a una cosa, le decimos automáticamente no a su contrario. Del mismo modo que los niños creen que cerrando los ojos se hacen invisibles, las personas imaginan que es posible liberarse de la mitad de la realidad por el procedimiento de no reconocerse en ella. Nos identificamos con una idea reducida de quienes creemos que somos, y esto determina gran parte de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, reacciones y relaciones personales. Estos aspectos conforman la persona o máscara. Les dejo este video en el que hablo sobre la relación entre la máscara y la sombra, los cuales son opuestos complementarios. ¿Cómo se va formando la sombra? Nacemos en un estado de plenitud inconsciente. Todo está unido con todo. Es la imagen del paraíso donde el león duerme junto al cordero. Pero a medida que vamos tomando conciencia, vamos eligiendo opciones. Porque, como ya dijimos, la conciencia exige una elección. Y eso deriva naturalmente en una polarización. Si elijo ser un cordero, en el polo opuesto queda el león. Los que antes dormían juntos, ahora son enemigos. En las primeras etapas del desarrollo de la personalidad, es esencial llevar a cabo un proceso de selección de elementos, tanto internos como externos, con el fin de ir construyendo gradualmente la estructura del yo. Sin embargo, llega un punto en el que aquello que hemos relegado, ya sea por considerarlo de menor valor o porque ha sido condenado por la sociedad, reclama su lugar en nuestra vida. Este aspecto ignorado o reprimido, conocido como la sombra, exige ser reconocido y aceptado para lograr una integración más plena de nuestra psique, permitiéndonos alcanzar una mayor autenticidad y equilibrio. En la niñez y juventud en general, vivimos estos aspectos sombra a través de una amiga o amigo entrañable.
Esas amistades que son todo y con las que nos conecta algo muy fuerte. Pero a medida que vamos creciendo, esa proyección deja de ser efectiva y es muy común que esas amistades pasen por una crisis profunda, que a veces puede resolverse con el tiempo y a veces no. Depende del trabajo interno que hayan hecho cada uno individualmente. En la etapa adulta, si el individuo no invierte tiempo en conocerse y ordenarse internamente, la personalidad tiende a fragmentarse aún más, generando desconexiones entre sus distintas partes, que en algunos casos llegan a volverse totalmente ajenas entre sí. Este fenómeno puede manifestarse como una neurosis, donde diferentes aspectos de la personalidad sostienen opiniones contradictorias sin que el individuo lo note, aunque esto sea evidente para sus allegados. Mientras estas partes sigan en tensión y no se reconozcan mutuamente, la vida se complica, dando lugar a experiencias de angustia, ansiedad, desgano, depresión e incluso síntomas físicos que actúan como señales de que existe un conflicto interno no resuelto. Cada persona tomará decisiones sobre su identidad y su vida en función de una variedad de factores. Estos pueden ser externos, como la educación, los mandatos familiares o las normas sociales, así como internos, como son las propias necesidades, prejuicios o deseos de alcanzar un objetivo personal. Por lo que la sombra, ese conjunto de aspectos no reconocidos, será diferente en cada individuo. Por ejemplo, habrá quienes hayan relegado el polo de la creatividad por considerarlo de menor valor, y quienes, por el contrario, se hayan identificado tanto con él que han dejado en la sombra la vida rutinaria y conformista. En ambos casos, la integración será indispensable, aunque vendrá de necesidades diferentes. Existen numerosos enfoques psicológicos que promueven el control de las emociones, pensamientos y sensaciones, cuando en realidad lo mejor que podemos hacer es conocerlos, para así experimentarlos y vivirlos plenamente. El control es una forma de represión y la represión nutre a la sombra. También hay que tener cuidado con las prácticas que apuntan a una potenciación de la personalidad, la cual en realidad beneficia al ego. Una reconocida frase de Jung que advierte sobre esto dice: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, un procedimiento no obstante trabajoso y por tanto poco popular. Jung estaba plenamente consciente de los peligros de la identificación del yo con las imágenes arquetípicas, ya que éstas pueden generar lo que se conoce como inflación del yo, donde la persona llega a creer que un arquetipo le pertenece, experimentando una sensación de ser el elegido o la elegida. La inflación del yo puede resultar peligrosa porque provoca una desconexión con el sí mismo, que es el centro y a la vez la totalidad de la psique, el cual guía a la persona hacia un sentido más profundo y verdadero en el proceso de individuación. En lugar de integrar los aspectos inconscientes y permitir que el proceso de individuación avance, el individuo inflado por el ego se ve atrapado en una identidad distorsionada con una sombra cada vez más notoria y oscura. Es el caso de los gurús que terminan cometiendo atrocidades o de personas que, por ejemplo, han adquirido algún conocimiento, ya sea científico o esotérico, y se sienten los dueños de la verdad absoluta. ¿Conoces algún personaje como este? Déjamelo en los comentarios. Entonces, ¿cómo integramos la sombra? Reconocer la sombra. El primer paso es reconocer que hay aspectos de nuestra personalidad que están fuera de nuestro control. Para el complejo del yo, esto es un gran desafío de humildad, ya que tiene que aceptar que hay un sinfín de cosas que no conoce ni controla. Por eso existen aún muchísimas personas que niegan la existencia de lo inconsciente, porque rechazan la idea de que hay algo de su interior que no dominan plenamente. Estos sujetos suelen referirse a la psicología como pseudociencia, en un intento de rechazar sus postulados y así librarse de la responsabilidad que implica reconocer su sombra. Aunque parezca extraño, es más fácil reconocer los aspectos de la sombra que nos avergüenzan, como la lujuria, la gula, la ira, etc., que aquellos relacionados con la creatividad, como puede ser un talento artístico, físico o intelectual. Estos últimos demandan una atención y un trabajo que no todos están dispuestos a realizar,
son una responsabilidad ante la vida. Una forma de ver aspectos de nuestra sombra es pidiéndole a alguien de confianza que nos diga cosas sobre nuestra personalidad con total sinceridad. Puede ser muy incómodo escucharla, pero también muy beneficioso. Eso sí, se requiere de una elevada cuota de humildad para no tomárselo a mal. Integrar la sombra. Hay varios métodos para realizar esta labor. Por un lado, se pueden analizar los sueños, ya que en ellos aparece personificada la sombra y es más fácil describirla y a la vez descubrirla. Una vez que podemos hacer un esbozo del contenido de la sombra, estamos más cerca de asimilar su contenido. Por ejemplo, si aparece en nuestro sueño una persona que nos irrita o que tiene características despreciables, podemos preguntarnos ¿qué parte de nosotros está representando? Ante un personaje soberbio tendremos que indagar sobre el eje soberbia-sumisión y preguntarnos qué se activa internamente ante una situación en la que somos sumisos. La escucha de este personaje, que viene a compensar la actitud consciente, ayuda a reconocerlo e integrarlo. Hay que saber que tanto el sumiso como el soberbio son necesarios para mantener un equilibrio psíquico. Hacer un dibujo siempre aporta datos muy valiosos de los contenidos inconscientes, así como escribir todo lo que nos molesta o todo lo que nos gusta de alguien, para luego hacer un análisis de cuáles de estas cualidades me pertenecen, cuáles no y cuáles debería incorporar. Muchas veces alguien nos genera malestar porque hace algo que nosotros no nos permitimos, porque lo dejamos en la sombra. Por ejemplo, nos molesta ese compañero del trabajo que se va a la hora exacta, que dice que no a las tareas extra, que pide aumento y que no se esfuerza mucho por quedar bien con el jefe. Mientras que nosotros lo damos todo por la empresa, trabajamos hasta tarde y nos conformamos con el sueldo que nos pagan. La idea de la integración es encontrar el camino del medio entre estas dos posibilidades, nuestro punto medio. Eso va a ser muy personal y único. Jung decía que nunca vamos a eliminar la totalidad de la sombra, ya que es una parte intrínseca del ser humano. Y James Hillman señala que el inconsciente, al igual que la luna, tiene un lado oscuro, y que es natural que algunos aspectos de nuestra psique permanezcan en la oscuridad, ya que la atención y la concentración requieren excluir ciertas partes del campo de visión. Por eso, la integración de la sombra es un trabajo diario y de toda la vida, que hay que realizar con paciencia y amor, siempre pensando en el beneficio colectivo de esta realización. Porque cuando una persona reconoce y trabaja con sus aspectos reprimidos o inconscientes, disminuye la proyección de estos contenidos en los demás. Las proyecciones, que muchas veces originan conflictos interpersonales o prejuicios, se reducen, lo que promueve relaciones más auténticas y empáticas. Cuando los individuos asumen la responsabilidad de sus emociones, miedos y frustraciones, disminuyen dinámicas sociales tóxicas como el odio, el racismo o la violencia. Quien combate cualquiera de los polos de este universo, combate el todo, porque cada parte contiene el todo. Como hemos visto, el tema de la sombra es muy amplio y complejo. Si quieren profundizar más sobre este tema, tengo varios videos que se los dejo en la descripción. Igualmente, déjenme en los comentarios si quieren que desarrolle algún tema en particular. Gracias por el apoyo de siempre y nos vemos en el próximo capítulo.